enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Pues un saludo de Guadalajara para ustedes. Y vamos a la palabra de Dios. Le comentaba al pastor Toño, le dije, oye, ¿Fleming te dio algún tema a compartir? Dice, no. Le dije, pues a mí me dijo lo que el Señor ponga. Le digo, es que lo que compartiste, hagan de cuenta que nos pusimos de acuerdo. Tú les compartes esto y luego yo esto y eso, pero nunca en mi vida yo he usado eso, de diles esto para que esto, y jamás, porque eso es manipulación. Y sin embargo el Espíritu Santo pues es totalmente capaz de guiarnos, ¿no? Y por eso dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Entonces así es como debe ser, que el Señor nos guíe, ¿verdad? Entonces quiero hablarles, el tema lo he titulado El comportamiento digno en el ministerio. Ese es el tema que yo voy a tratar. Y vamos a ver un versículo en Filipenses 1:27. Pablo le escribe a los filipenses, incluyendo a los que estaban ya pastoreando allí, a que tuvieran un comportamiento digno, porque pues tuvo algunas noticias como de que no andaban muy dignos en su conducta como ministros y como cristianos. Por eso les escribe Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Si ustedes notan al inicio del versículo, donde dice solamente, o sea, como un requisito, o como algo muy importante en la vida de un ministro, de un cristiano, y pues con mayor razón en un ministro, ¿no? O los que quieren servir al Señor. Dice solamente, algo muy importante, que os comportéis. Aquí la palabra comportéis o comportarse es la que resalta. Solamente, dice Pablo, que os comportéis. Y esa palabra es un término que habla de la conducta que es acorde, que es coherente, que va de acuerdo con lo que alguien dice ser. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy cristiano, si tú eres cristiano, tu conducta no solo aquí adentro, en donde andes, tiene que ser de acuerdo a lo que dice ser. ¿Sí? Si soy un pastor, si tú eres un pastor, nuestra conducta tiene que ser coherente, no solo enfrente de los hermanos, o pues en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, donde quiera que andes, porque como dice Toño, donde quiera se los encuentra uno, ¿no? Y es verdad, yo les puedo contar muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? De cómo una vez llegué a un hotel en Centroamérica y a registrarme y iba con Armando Alducin, algunos lo conocerán. Entonces cuando llegamos se nos queda viendo la recepción y se dice, yo a ustedes los conozco. Ah, sí, ¿de dónde? Dice, ustedes son predicadores. Dice, yo soy católica, pero los escucho. Dice, o no, son predicadores, ¿verdad? Sí, y yo he aprendido mucho de ustedes. Y digo, ay, pues imagínate, donde quiera, en el Sams, donde quiera, en el mercado, donde quiera, yo me encuentro a los hermanos. Ya nomás con que se me queden viendo así. Una vez en un Ross ahí en California, yo andaba viendo ahí y andaba uno así, dije, ay, ¿este que me querrá asaltar o qué? Y le hacía así y me miraba y dije, ¿me quiere asaltar o qué me mira tanto? Pero le intuí, ¿no? Y ya finalmente se me acerca. Usted es pastor, ¿verdad? Yo lo veo en la televisión. Le digo, sí, soy pastor. Dice, mucho gusto. No, hermanos, comportarse como es digno habla de que el comportamiento tiene que ir acorde con lo que decimos ser. Si decimos que somos pastores, tiene que ser así, un comportamiento digno, ¿sí?
En una ocasión se cuenta, es una historia verídica de un rey allá en los primeros siglos, que era un rey muy piadoso y tenía un hijo al cual le puso pues maestros que lo prepararan para la vida y para el reino futuro, ¿no? Pero este joven era medio destrampado. Entonces un día estaba enfrente de uno de sus maestros y de pronto se sube en la mesa donde estaban ahí sentados, y se sube en la mesa y empieza así como a bailar. Entonces otros que estaban ahí le dicen: por favor, príncipe, compórtese. Y dijo: ¿qué? ¿Tú qué me dices a mí cómo hacer las cosas? Y su maestro lo miraba así, estaba ahí parado en la mesa. Y otro le dijo: por favor, príncipe, compórtese. Entonces dice: ¿qué? Yo lo que quiera, ¿qué no saben que yo soy hijo del rey? Y el maestro le contesta: precisamente porque eres hijo del rey, compórtate como tal. Buena historia, ¿no? Ah, yo soy hijo del rey. Y que, pues, compórtate como hijo del rey, vive como el hijo del rey. Amén. Nunca vamos a ser reyes, como dicen algunos por ahí, porque como Cristo, el príncipe llega a ser rey cuando se muere el rey, ¿no? Y como el rey que tenemos nunca se muere, nos quedamos príncipes. Porque muchos, no, es que hay un texto en Apocalipsis, ¿no? Aunque este no es el tema, no sé por qué estoy diciendo esto, donde dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero en las mejores traducciones de los manuscritos más antiguos que encontraron, sobre todo los del Mar Muerto, ahí traduce, dice diferente: un reino de sacerdotes, no reyes y sacerdotes. Esa no es la mejor traducción, es un reino de sacerdotes. Entonces no podemos ser reyes porque el rey pues no se muere, somos príncipes, ¿verdad? Entonces mucha gente está desilusionada, la verdad, de los políticos, por ejemplo, de gobernantes, de policías, pero desgraciadamente mucha gente también está desilusionada de los pastores. Esa es una triste verdad. Ante tantos escándalos, abusos de todo tipo, de algunos, no todos, desgraciadamente alguien hace algo y lo meten, los metemos a todos, toda la policía, todos los policías son, no todos, ¿verdad que no? No, todos los políticos son corruptos. Eso no es verdad, es una falacia, esa es una exageración. No todos son. Cuando dicen todos los pastores son iguales, no es cierto. Como el presidente que tenemos en México, cuando le preguntan algo dice: no somos iguales, no somos iguales. Y sí, es la verdad. O sea, hay excepciones y esperamos, Dios espera que nosotros seamos esa excepción. Hay algunos que pues no dan testimonio, no son dignos, ¿verdad? No tienen un comportamiento digno y la gente pues se confunde, se desilusiona y muchos terminan abandonando las iglesias. Mucha gente se pregunta: ¿por qué el pastor no se dedica a hacer lo suyo? O sea, pastorear, enseñar, discipular, y deja de andar de político. Nos viene a hablar de política a la iglesia y hasta que votemos por fulano de tal. Y la gente no espera oír de política en una iglesia. Si tú vas a una conferencia sobre nutrición, ¿qué esperas escuchar? Temas sobre nutrición. Si tú vas a unas conferencias sobre el calentamiento global y alguien te sale con: les voy a enseñar a cómo hacer una gelatina bien rica. Entonces, cuando alguien va a la iglesia, ¿qué espera escuchar? Punto. Dejen los rollos a un lado y dedíquense a enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Otros preguntan: ¿por qué siendo ministro del evangelio nos abandonó? Porque hay pastores que abandonan sus congregaciones cuando les sale otra que le ofrecen mejor sueldo. ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué abusó de los hermanos? ¿Por qué nos mintió el pastor de manera tan deliberada? Y no todos saben procesar los errores y los pecados entre nosotros, y muchos se desilusionan.
Y esos son los débiles que habla Pablo a los romanos. Hay gente débil. No todos tienen la capacidad de procesar situaciones difíciles. Y algunos hasta se van renegando del Señor. Y a eso se refirió Jesús cuando dijo: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Ay de aquel que haga tropezar. Y pues hay un sinfín de porqués que están en la boca de muchos hijos de Dios. Esa es la verdad. Respecto a la conducta de algunos ministros del Evangelio. Pues resulta que el Señor exige de sus hijos fidelidad, lealtad, consagración, pero al ministro del Evangelio con mayor razón. O a los que lideramos, a los que Dios nos ha encomendado el cuidado de parte de sus ovejas por las cuales Él murió. Y Dios nos exige un comportamiento digno, acorde al llamado. Vamos a Filipenses 1:27 para explicar más este versículo, o lo vamos a exprimir. Dice: solamente que os comportéis, comportarse. Según la palabra griega, metafóricamente, es como si Pablo estuviera diciendo: así que como hijos de Dios y como ministros del Evangelio, tenemos un deber más alto. Estemos donde estemos, debemos vivir como corresponde a los ministros del reino de Dios y vivir de acuerdo a lo que decimos ser. Va de la mano con el mensaje de Toño, ¿no? O sea, cuando yo estudié en el seminario, un maestro una vez nos dijo: miren, cuando Dios te habla una vez, que es un mensaje primario, ¿verdad? Ay, tú sientes, Dios me habló. Y cuando dice, es importante. Cuando te hable 2 veces, lo mismo es muy importante. Y cuando si te lo repite 3 veces, es sumamente importante que lo atendamos. Entonces con esta van 2. Y todavía falta la otra enseñanza de Toño y la mía. Entonces a lo mejor son 4, ¿verdad? No sé. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno. Aquí yo quiero subrayar la palabra digno, porque dice que os comportéis como es digno. ¿Qué significa como es digno? La palabra axios con X es la palabra griega que se traduce por digno, pero su significado literal es bien interesante. Habla del peso que se le pone a una balanza. Tengan en su mente una balanza, ¿verdad? Habla del peso que se le pone a una balanza para hacer el equilibrio. Por ejemplo, pones una libra de maíz, entonces la balanza se hace así. Tú quieres pesar 1 kilo, ¿sí? Entonces tú pones maíz y luego pones la pesa del otro lado, que es de 1 libra. Y tú quieres 1 libra de maíz, entonces empieza a hacer esto, ¿cierto? Y si se queda así, quiere decir que pesa más el maíz y le vas quitando, y cuando se equilibra, ese es el peso exacto. Entonces, fíjense qué interesante. Habla de un equilibrio en el ministro, en el cristiano, en el pastor. Habla de un equilibrio entre lo que conocemos de la Biblia y lo que hacemos. Es decir, hay gente que tiene mucho conocimiento y está así, miren. O sea, está así. Ahora hay que ponerle un contrapeso, que es que lo viva. Yo conozco un buen de gente, o buena cantidad de ministros incluso, que tienen un conocimiento que yo dije: ¿cómo quisiera yo tener esa así como él? Como estudia lo que conoce, porque pues Dios a cada uno lo dotó con cierto nivel, ¿no? Y el que tenemos, pues ese hay que darle, ¿no? Pero a veces yo digo: ay, ¿cómo? Pero el problema con eso es que muchos, está bien el conocimiento, porque sin conocimiento el pueblo pereció, pero del conocimiento hay que, para que se equilibre la balanza y haya un comportamiento conforme al conocimiento que se tiene. La segunda parte, el contrapeso,
el que va a equilibrar es lo que vivimos. Si lo que predicamos lo vivimos, tu vida será una vida equilibrada. ¿Sí? Tampoco puede haber un buen comportamiento sin conocimiento. Pues ¿en base a qué te comportas o qué? Entonces, vean qué importante. Pablo utilizó esa palabra cuando dijo que se comporten como es digno del Evangelio. En la versión Dios habla hoy, Filipenses 1:28, esa parte dice: solamente que procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Fíjense cómo lo traduce. Solamente procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. O sea, el equilibrio entre el creer, hacer, vivir. Y Pablo habla de 4 cosas que esperaba en la conducta de los filipenses. Miren, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo y las demás tienen un propósito: enseñar, corregir, como Pablo mismo escribió a Timoteo. La palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para redarguir, que es confrontar con conductas torcidas, etcétera, errores. Entonces, cuando leemos textos como estos, solamente que procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio, les escribió porque estaban así, desequilibrados. Y él les está enseñando para que ellos tengan un equilibrio y no se queden nada más en el conocimiento. Procuren que su manera de vivir. ¿Por qué? Porque algunos filipenses no lo estaban haciendo, estaban siendo mal ejemplo. Y les dice en el mismo versículo 27, les dice 4 cosas que él esperaba de su conducta. Número 1, que estéis firmes. Si ustedes ven ahí el texto, procuren solamente que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo, para que estéis firmes en un mismo espíritu. Estar firmes habla de algo sólido, algo que permanece sin moverse. Y nosotros tenemos que estar firmes y sólidos, a pesar de todo lo que estemos viendo y veamos que se está viviendo en este mundo, la corrupción, todo lo feo que está pasando y todo lo que está sucediendo en el cristianismo de hoy, en el contemporáneo de nosotros, al grado de que hoy está sucediendo un fenómeno que yo nunca antes había visto hasta hace unos cuantos años, que pastores cristianos de todas las denominaciones, pastores, se están volviendo católicos. Yo ya tengo información que he ido recabando. O sea, ¿cómo que? Pues no, pues ahora ya no soy pastor, ahora pues me voy a hacer católico. Oye, ¿por qué? No, pues es que vi un video de que la hostia sangró. Tú dices, ¿en serio por eso? Sí, es que es un milagro. Tú dices, ¿dónde? Aquí hace mucha falta de conocimiento, ¿no es cierto? Y obviamente se están dejando llevar, entonces la balanza está así toda, la pobre, por ningún lado. Y eso no era, cuando alguien se maneja de esa manera, es un tropezadero. Y Pablo dice, no, compórtense como es digno, que estén firmes, dice aquí, en un mismo espíritu. En 1 Corintios 16:13 dice, velad, estar firmes en la fe. O sea, aquí fe son las doctrinas de la Biblia. ¿Sí? Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo por permanecer firmes en un mismo espíritu. O sea, firmes en las verdades del Evangelio, pero en un mismo espíritu, en un mismo consenso y animándonos unos a los otros. ¿Sabes qué? Las cosas se están viendo bien feas, pero no te desanimes. Échale ganas. Es que mira, tenemos que permanecer. Y luego la segunda cosa que Pablo esperaba de los filipenses es combatiendo. Esa palabra combatiendo se puede traducir también luchando juntos, no separados, luchando juntos.
¿Qué sucedía con los filipenses? Ellos no estaban luchando juntos. Por eso Pablo les escribe, no, dice, mire, tienen que comportarse como es digno, luchen juntos por la causa de Cristo, combatan juntos, no agarre cada quien su rollo, todos debemos estar por la causa de Cristo. Amén. Jesús dijo, el que no es conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Hay gente que dentro de la misma congregación puede estar desparramando, pues siempre están con su rollo, con sus propios anhelos y deseos. No, es que no me gusta. Y en lugar de unirse a la causa de Cristo, a lo que realmente es nuestra tarea, y eso causa divisiones, como estaban los filipenses aquí. Por eso después les dijo, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. No había ese sentir en ellos. Fíjense, nosotros tenemos trabajando juntos 40 años. Eso debe de hablar de algo, ¿no? ¿De qué creen? No que no haya malos entendidos o que no nos ponemos de acuerdo. Pues por supuesto, pues somos diferentes, pero está por encima la causa de Cristo. O sea, no tanto como yo quiero hacer las cosas o como los demás pastores, que cuando yo empecé, pues uno con los que empezaron fueron ellos. Es más, me tocó hasta casarlos, a Toño y a Leti. Y bueno, Dios los llamó al ministerio y hemos trabajado 40 años. ¿Quién mejor conoce a Toño y a Leti que yo? ¿Quién mejor conoce a Chuy que ellos? O sea, entonces Pablo dice con mucha vehemencia, combatan juntos. Hemos combatido juntos por 40 años, pero no dándole duro a los demás, ni saliéndonos con la nuestra, sino combatiendo por la causa del Evangelio. Porque por eso cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu visión? Tú nunca hagas esa pregunta. Y si te la preguntan, si te la hacen a ti, diles más o menos lo que yo respondí una vez. Bueno, varias. Que me dicen, oye, ¿cuál es tu visión? No, yo no tengo ninguna visión. No, es que el pueblo sin visión perece. No, lee bien la Biblia. No se refiere a eso, tu visión. ¿A poco Dios nos pide que tengamos visión? ¿O Él nos da una visión? Entonces, ¿de quién viene? Entonces yo contesto, no, yo no tengo ninguna visión. ¿Cómo? No, yo nada más sigo la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Jesús? Ir y predicar, hacer discípulos. Punto, ya, ¿para qué le hacemos al cuento? Esa es la visión. Nosotros nos añadimos a la visión de Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nos delegó. Y tenemos que permanecer firmes. Y tenemos que combatir, no entre nosotros, sino unidos, como dice aquí, unánimes, en un mismo espíritu, combatiendo juntos. El diablo sabe bien que donde logra meter división, la obra de Dios se detiene, ¿sí? Pero ¿cómo se combate eso? Luchando juntos, ¿sí? Y luego sigue diciendo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es la tercera cosa que él esperaba. Y la cuarta, en el versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Qué sucedía en Filipos? Que esa falta de unidad, esa falta de combatir juntos y de estar firmes, era provocada por algunos que se oponían de allí mismo, de adentro. ¿Cómo se puede poner a alguien? Pues trae su propia onda, trae su propia agenda, trae su propia visión y no tanto la de Cristo. ¿Sí? La Biblia enseña, someteos los unos a los otros. Una de las cosas que nosotros manejamos cuando tomamos decisiones es, ventilamos alguna situación. Estoy hablando de Guadalajara, ¿no?
oye, pues miren, así están las cosas. No, pues yo veo, entre todos consultamos. Y luego, no, pero no me gusta eso. Pues no te gusta, pero ¿qué es lo correcto? No, pues lo correcto es esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que nos gusta o lo correcto? Porque hay muchas cosas que son correctas que no nos gustan. Por no decir que la mayoría de las cosas correctas no nos gustan. ¿Por qué? Porque somos desordenados. Y cuando nos hablan de disciplina, de integridad, de corrección, etcétera, pues no nos gusta. Entonces, llegamos a una conclusión. No vamos a hacer ni haremos lo que queramos, sino lo que debemos hacer. O sea, ¿qué es lo que espera Cristo que como ministros respondamos y conduzcamos a las ovejas? Pues como Él enseñó, así de simple. No es complicado, los complicados somos nosotros, ¿sí? Ahora fíjate, y en nada estéis intimidados por los que se oponen. O sea, había gente que intimidaba, que amenazaba, que decía cosas. ¿Por qué? Porque era gente que egoísta o amadores de sí mismos que traían ambición de poder o qué sé yo, cuántas cosas, como sucede el día de hoy. O sea, esto es propio de la naturaleza humana, de la naturaleza caída, que es con la que más luchamos. La Biblia lo llama la carne. Y el fruto de la carne son, pues, como dice Gálatas, ¿no? O sea, pleitos, celos, contiendas, disensiones, todo eso que produce efectos nocivos, pues todo eso es de la carne y todos todavía luchamos con esa naturaleza. Por eso dice que andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es tomar decisiones de acuerdo, no a cómo me sienta, ni yo quiera salirme con la mía, sino lo que debemos hacer. Estábamos conversando ahorita ahí mientras comíamos algo. Yo me acordé de cuando yo era un niño y mi papá, pues no éramos cristianos, y mi papá pues era un hombre del mundo, y yo escuché que una tía mía, hermana de mi mamá, le dijo, yo te pago el divorcio, deja este viejo feo, que no sé qué. Entonces yo oí la palabra de divorcio, en mi vida la había escuchado, era un niño como de 7 años, estaba en segundo de primaria. Entonces al otro día fui a la escuela, le pregunté a la maestra, oiga maestra, ¿qué es divorcio? Y me miró, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué es divorcio? Bueno, divorcio es cuando y se queda así como diciendo, como intuyendo, ¿entienden? Así como diciendo, este es un chiquillo, y me miraba y como que no me quería responder, pero finalmente me respondió, me dijo, bueno, mira, divorcio es cuando un papá y una mamá se separan y ya. Y cuando dijo eso, no, pues a mí me entró como una flecha, porque mi tía le decía a mi mamá que que le pagaba el divorcio, pero también escuché lo que mi mamá le respondió. Ella dijo, por amor a mis hijos voy a aguantar a este hombre, no los quiero dejar sin padre, no los voy a dejar a la deriva, y prefiero, no era cristiana, y prefiero yo sufrir el agravio y el adulterio de mi esposo por amor a mis hijos. Y yo nunca dejé de recordárselo eso a mi mamá. Ya estaba bien viejita, yo continuamente, mamá, muchas gracias. Yo le decía, gracias, porque ay, otra vez, ya me lo has dicho muchas veces. Le digo, sí, pero es que, mamá, yo tuve un padre. Y luego acá un pastor no está de acuerdo allí con un pastor, porque ahorita es muy común el divorcio aún entre pastores, imagínense, y por cualquier tontería, o pastores que ya no sienten, no, ahí nos vemos, y se van y abandonan la familia de Dios. Es
Eso no es digno, eso no es un comportamiento digno. Y dejan un montón de huérfanos, ¿sí? Y eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Sigo en el versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Ahora, esto de padecer por Él, esta palabra padecer significa literalmente experimentar situaciones difíciles y dolorosas. Pero Pablo aquí le da una connotación conforme al versículo 28, en ese es el contexto de los que se oponían, pues causaban, por su conducta causaban padecimiento, dolores, aflicciones en los demás hermanos, que miraban el comportamiento indigno. Entonces aquí en el contexto Pablo está hablando de esas cosas difíciles que a veces suceden, que causan los que traicionan la causa de Cristo o el Evangelio. Entonces, no, pues que Dios nos libre. Amén, hermanos. De tener, es mejor poner la otra mejilla. Siempre es mejor. Esa es la enseñanza de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, andar como es digno del Evangelio es vivir firmes en la enseñanza de Jesús, combatiendo unidos, viviendo el estilo de vida y conducta que Él nos enseñó. Porque en el caso de nosotros los pastores, antes que pastores, primero somos cristianos, ¿no? Entonces, alguien, no sé cómo se fue desarrollando a través de los años el hecho de que un ministro o un maestro de la Biblia, como decía Fleming, pues enseñamos, pero no somos enseñables. O sea, sí enseñamos a los demás, pero cuando alguien nos quiere enseñar, o no tenemos una disposición para aprender. Pero hermanos, no se nos olvide que seguimos siendo ovejas. O sea, un pastor no puede decir yo ya lo sé todo, o tener una actitud de sábelo todo, no. Yo escucho a una buena cantidad de pastores que yo sé que me enseñan, y todos los días, y valoro cómo el Señor los cruza en mi camino, y sigo aprendiendo porque no sabemos todo. Y el testimonio, yo tengo grandes ejemplos de comportamiento de gente que ya partió con el Señor, que yo los conocí cuando yo era un joven de 20 años, 21 años. Y yo las primeras veces que los escuché, me impactaron. Y ya ven que hay un dicho, ay, cuando sea grande quiero ser como él, ¿verdad? Y yo decía, ay, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ese, yo quiero ser. ¿Por qué? Porque veía, o sea, su ejemplo. Y en el hermano Pablo Hunter, que ustedes oyen seguido que lo cito yo, él fue un ejemplo irrefutable. Se parecía tanto a Daniel. O sea, intachable, impresionantemente firme, impresionantemente fiel, impresionantemente leal a la causa de Cristo, y constantemente nos amonestaba y nos corregía y nos decía, y su andar fue digno, y gracias a Dios. Pero ahora pues ya crecimos y ustedes seguirán creciendo. Nosotros ya vamos de salida, pero pues veo puro chavo aquí. Nosotros ya somos chavorrucos, como dijo Toño. Fíjense, a los Efesios, en Efesios 4:1, Pablo les enseñó esto a los Efesios, que también había problemas entre ellos. ¿Sí? Miren, todas las cartas del Nuevo Testamento, excepto una, la de Filemón, todas, incluyendo los evangelios, están llenas de exhortaciones.
de reprobación a las conductas indignas. Y está la enseñanza de lo correcto. Digo esto para que ustedes lo afirmen más cuando la gente vea los defectos, las cosas que pasan en la iglesia. Ay, yo pensé que... No, mira, es que no estás bien ubicado. Mira, es que en la Biblia seguimos siendo imperfectos. No estamos justificando, pero es que la iglesia perfecta nunca la vas a encontrar. Y piensan que la razón, la solución es irse de la iglesia. ¿Ustedes creen que esa es la solución? ¿Verdad que no? Abandonar nunca ha sido la solución. Pues no ha sido la solución que un esposo abandone a su esposa, ni viceversa. No es la solución, el abandono, no, pues es mejor el enfrentar y llegar a un arreglo, no salir corriendo. ¿Verdad? No, porque fíjense, los efesios pues no eran ajenos a estas situaciones, dice Pablo, Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego, fíjense esa palabra, les ruego. O sea, no es como ese tipo de líderes autoritarios, no, aquí se hacen las cosas así. No, Pablo sí tenía autoridad, era el apóstol Pablo, y reconocida, aunque muchos la cuestionaron. Varias veces cuestionó la autoridad de Pablo. Pero fíjense cómo él hablaba. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación en el caso de nosotros? El ministerio, el pastorado, el liderazgo, el dirigir al rebaño del Señor. Os ruego que andéis de esa manera. Y luego dice, ¿cómo? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dice eso? Anden como es digno de la vocación, o sea, como ministros del Señor. Sopórtense con paciencia. ¿Por qué? Porque sabía Pablo, y Dios sabe que yo puedo pensar de una manera, tú de otra y tú de otra, y a veces chocan, ¿sí? Yo tengo mi personalidad, él tiene la suya, tiene la tuya, etcétera. Pero la humildad, el reconocer y humillarse y no despreciar al otro, y con mansedumbre soportándonos con paciencia, ayuda. Por eso esta es la instrucción apostólica. Pero si no soy humilde para recibir una corrección, pues entonces ¿cómo? ¿Se acuerdan cuando Pablo corrigió a Pedro? Porque su comportamiento no era muy acorde, y fue público. Dice, cuando vi a Pedro lo resistí cara a cara, delante de todos, dice. Porque lo que él estaba haciendo fue delante de todos. Ustedes saben, ¿no? Él se quería congeniar con los gentiles, luego llegaban los judíos y luego se hacía judío, y andaba allí titubeante, ¿no? Y no, así no debe ser un ministro. Entonces Pablo dice, no, y en la hipocresía arrastró a algunos de sus hermanos, en su hipocresía. O sea, fíjense cómo Pedro influyó en esa hipocresía y arrastró a algunos, según Gálatas. Y dice, y como eso no era digno, pues yo le dije, Pedro. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? ¿Recibió o no la exhortación? Con toda humildad. No dijo, ¿y tú qué? No, pues córtala, órale. Ya cada quien para su lado, y que cabo, ya sé que tú, Pablo, te crees mucho y que quién sabe qué, pero yo, no, y él escribió en su carta, no, el hermano Pablo es un hombre que Dios le ha dado mucha profundidad y sabiduría, y o sea, él habló bien. ¿Qué quiere decir? No había nada en su corazón, aceptó. El problema es cuando no aceptamos la corrección. Cuando alguien es corregido, pues somos como los niños, aunque ya somos adultos, pero como nos puede faltar madurez espiritual,
y reaccionamos como reaccionan los niños cuando su papá lo corrige, ¿no? Oye, hijo, no, eso que estás haciendo, no. Y no, ya te he dicho que no. Entonces te voy a disciplinar. Y luego, ay, ya no me quieres. Ay, ya me voy de la casa. Y agarra su mochilita, su bultito rojo, ¿verdad? Ya me voy. No, espérese, ¿cómo que ya se va? Entonces, no, hermanos. Miren, cuando pastores se nos acercan que quieren una afiliación con casas de oración, todos, ¿sí o no, Toño? Todos dicen, es que necesito a alguien que es que no quiero estar solo, porque yo entiendo que no debo estar solo, y yo quiero para que me corrijan, ¿en serio? Porque a la hora de la corrección, oye, hermano, es que eso no va, y muchos se echan para atrás, no son humildes y prefieren irse. Eso no es un comportamiento digno, porque no aguantan. ¿Sí? Y todos estamos expuestos a la corrección, porque estamos expuestos a fallar. Entonces, dice, no, miren, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con humildad, sean mansos, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, quiere decir alguien que le echa ganas, para que me entiendan. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. O sea, ese Espíritu que todos tenemos, los hijos de Dios, ese siempre nos impulsa hacia la paz, ¿sí o no? Siempre nos impulsa hacia la unidad, siempre nos impulsa hacia el orden, la disciplina, etcétera, etcétera. Pero ¿quién es el que tiene que poner esa actitud? Nosotros, solícitos, no el Espíritu, sino nosotros solícitos en guardar, no crearla, no, sino guardar esa unidad que ya tenemos desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo aquello que surge contrario a esto que dice aquí, es de la carne. Es de la carne, o sea, no hay otra manera de entenderlo. Todo aquello que rompa el vínculo es de la carne, no puede ser de Dios. Y obviamente Dios no es glorificado y se pone un tache en nuestras vidas. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? También con los efesios y con los tesalonicenses y como Jesús con las iglesias de Apocalipsis. Tenían cosas muy buenas, ¿se acuerdan? Pero tengo contra ti esto. Les decía a unos les decía, no, mira, cosas como, no, pues qué bueno que no soportas a los que son falsos, los que dicen ser apóstoles, no lo son, y eres celoso y has hecho eso. O sea, resaltaba lo bueno porque pues todos tenemos áreas buenas y otras que necesitamos corregir, ¿no? Y luego les decía el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ya les decía a los de Éfeso, les dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a otros les decía, no, pero toleras esa mujer llamada Jezabel. No que era la Jezabel, se entiende el espíritu de Jezabel, así autoritario, y mandón, maloso, y si lo toleras en la iglesia, ¿cómo? Pues al malo hay que disciplinarlo, ¿o no? Al que deliberadamente hace sus rollos, y, a ver, ven para acá, Pablo es clarísimo, al que cause divisiones después de 1 o 2 amonestaciones, si no, deséchalo, ¿sí o no dice así? El problema es cuando se presenta. Y lo malo para nosotros los pastores es cuando ejercemos esa disciplina, nosotros somos los feos. Nunca se fija la gente en el rebelde, se fija en el que aplica la disciplina. Es una cosa muy rara. Solamente una vez en mi vida me pasó lo siguiente. Miren, en casa de oración, si son 3 veces las que públicamente, así delante de varios miles de personas,
diciendo que está expulsada a cierta persona, ha sido con los dedos de la mano, se cuenta, me sobran en la historia de casa de oración. Pero una vez que yo tuve que decir, al final se me acercó una familia, jóvenes con dos pequeños. Dice, pastor, ¿podemos hablar con usted? Sí, dígame. Dice, mire, nosotros venimos por primera vez. Yo dije, hijo. Dentro de mí dije, ay Señor. Dice, pero ¿sabe qué? Es que venimos de otra ciudad, aquí en la República Mexicana, y estamos buscando una congregación. Y hemos visitado varias, y hoy nos tocó visitar la suya para que Dios nos hable. Dice, pastor, les ruego, acéptenos aquí. Y yo medio me saqué de onda, ¿no? Y luego le dije, oye, pero dice, no, es que cuando empezó a explicar usted y dijo lo que dijo, yo volteé con mi esposa y nos miramos, aquí es verdad. Sí, aquí, por favor, recíbanos. Dice, es que eso habla bien. Yo dije, mira, me encontré un cristiano que se agarró la onda. No, es que la mayoría, ay, no, vámonos de aquí. Bien inexplicable. Y ahí sigue el matrimonio. Dice, no, yo quiero que mis hijos crezcan aquí. Dijo, aquí hay disciplina, hay orden, se manejan las cosas como deben de ser. Yo dije, ay, mira, gloria a Dios. Bueno, a veces te dan algunos tristeza y hay otros que también te dan gozo, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Pablo. Dice, a veces estaba muy contento, dice, ay, a los corintios, para que no me causen tristeza sobre tristeza. Porque los corintios eran bien mala onda. Pero bueno, sigamos adelante. Miren, como ministros del Evangelio debemos dejar todo aquello que es inútil y vano para nuestra vida y para nuestro ministerio. No solo la conducta que no edifica, sino las prácticas, lo que vivimos, ¿sí? Un cristiano del siglo pasado dijo, todo lo que enseñes que no trascienda lo eterno será eternamente inútil o eternamente inútil. Es decir, que nosotros estamos trabajando con gente que es material eterno. Y como decía bien Toño, lo mejor que podemos hacer es darles ejemplo, ¿verdad? Eso que le dijeron a su hija, ay, ¿cómo quisiera conocer a tus papás? Pues habla bien de los papás, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo habla bien? Entonces, fíjense, Pablo rehusó andar en muchas cosas que no eran dignas de un ministro. Por ejemplo, en 2 de Corintios 4:1, Pablo dijo lo siguiente. ¿Y saben por qué lo dijo? Lo que vamos a leer en 2 de Corintios 4:1 y 2 lo dijo porque algunos falsos apóstoles estaban calumniándolo, diciendo cosas, diciendo mentiras contra el ministerio de Pablo. Y curiosamente los corintios les empezaron a creer. Todo aquel que se va contra la integridad de otra persona es alguien que definitivamente quiere afectar la reputación de alguien. Y eso lo estaba viendo Pablo. Él sí fundó la iglesia de los corintios. Pero había unos falsos apóstoles, o que se decían apóstoles, falsos hermanos, o gente que traía su propia agenda, y empezaron a hablar mal de Pablo. Y no me había fijado. Sí, porque Pablo es así, eso es lo otro. Y fíjense lo que dijo Pablo, 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, que es la predicación del Evangelio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, estamos firmes, unánimes, combatiendo, como les dijo a los filipenses. Versículo 2, miren lo que dijo aquí. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso.
no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Wow. Mira, vamos a estudiar brevemente sobre todo el versículo 2, 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos. Bueno, aquí la palabra renunciar significa rechazar algo. O sea, rechazar una manera de comportarse, de vivir, de reaccionar. Fíjate. Rehúso, así es también, rechazo, resisto a andar en conductas indignas de un verdadero apóstol. Yo la rechazo de manera deliberada. Me resisto a andar en referencia a los que lo acusaban a él. En otras palabras está diciendo, no, yo no ando como ellos andan. A los corintios fue a los que les dijo, pues ustedes son mis cartas firmadas. Ustedes me conocen. Pero si algunos llegan hablando de otro Jesús y ustedes les creen, yo ya les he presentado al Jesús de los evangelios, el que se me apareció en el camino, y ustedes prefieren creer a lo que otros dicen otras cosas. Y claro, lo atacaban a él. Entonces fíjense, antes bien renunciamos, me resisto, rechazo cualquier conducta indigna, pero dice, renunciamos a lo oculto. Esa palabra oculto es bien interesante, porque viene del griego kruptos. De esa palabra kruptos con K se deriva la palabra cripta. ¿Qué es una cripta? Es una tumba. ¿Sí? Fíjate. Rechazo lo oculto. Ahora, ¿qué hay debajo de una cripta? Pues al muerto. Y cuando alguien fallece después de unos días, ¿cómo huele? Pero esa cripta, todos hemos ido de alguna manera a un cementerio, ¿no? ¿Sí o no? Y si no, un día vas a estar allí. Pero no lo vas a ver. Bueno, allá en México, no sé, aquí son como más sobrios, ¿no? Nada más ponen así una plaquita y no, allá en México se parecen templos, ¿no? Bueno, en los tiempos de Jesús, las sepulturas las adornaban mucho también, así muy semejante a lo que se hace en México. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, o sea, el mausoleo ese, son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? O sea, lo que guarda ese mausoleo hermoso y bonito y con una reja y flores y parece un pequeño palacio, pues está muy bonito por fuera, pero ¿qué está adentro? Huesos de muerto, inmundicia dice aquí, huesos de muertos e inmundicia, o sea, algo ya descompuesto, corrupto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Yo renuncio a toda conducta indigna y renuncio a lo oculto, ¿sí? A los secretos escondidos, que por fuera, ay hermanito, ay cuenta conmigo, y todas esas pero para ganarte, para ganar pero es una fachada. Miren, es difícil, yo lo sé, porque yo me he enfrentado con este tipo de gente a través de los años del ministerio. Es difícil, pero aquí yo quiero aplicarlo de esta manera. No, hermanos, no nos conduzcamos de esa manera, con cosas ocultas. Es decir, tu comportamiento debe ser un comportamiento honesto, íntegro, no
escondiendo tu propio plan acá. Y con todos muy amable y todo así como que te sirven, como que, ay hermano, yo cuenta conmigo. Pero es como Absalón para ganar tu corazón. Pero están escondiendo, traen una agenda oculta en su corazón. No, yo voy a llegar a ser pastor de esta congregación. ¿Sí? Y se empiezan a ganar el corazón de la gente y luego al rato empiezan a darle acá abajo. Porque traen algo oculto que apesta bien feo delante del Señor, hermanos. ¿Ustedes creen que podemos engañar al Señor? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que todo sale a la luz? No hay nada escondido, dijo, que no hay de salir, por más oculto que lo tengas. Por eso a los fariseos, que eran los líderes, parte del liderazgo de los israelitas en ese tiempo, les dijo fuerte: ay de vosotros. Ese ay es de dolor. Ay de ustedes. Van a llorar, porque son hipócritas. Son como los sepulcros y todos sabían lo que era un sepulcro. Ay, la verdad, por fuera, bien hermosos, una apariencia, pero por dentro traen cosas ocultas. Dice, no. Dice Pablo, nosotros renunciamos a todo eso. Nosotros no guardamos ni escondemos nada indigno, ni deshonroso, nada vergonzoso, como esos falsos que me acusan. Eso les digo a los corintios. Sigo leyendo en 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles. Ahí está. Los que lo estaban ocultando. ¿Sí? Los que estaban calumniando, quise decir. Porque estos son falsos apóstoles. Fíjate. Obreros, ¿qué? Fraudulentos. ¿Qué es alguien que comete un fraude? Te vendo este anillo, es de oro de 24 quilates. Dame $10. Tú dices, ay, el negocio de mi vida. Ay, qué buena. Oye, no, es que me urge. Es que mi mamá está en el hospital. Bueno, eso sucede ahí en México. Acá no sé si se los transean igual. Se me dice que hasta peor. Pero bueno. Y luego tú dices, ay, no, sí, dame $10, pero ya me urge porque necesito agarrar un taxi para ir a ver a mi mamá al hospital. Y tú sacas los $10 y se los das y dices, sí, no, este vale $500. Ay, el negocio de mi vida. Y hasta te lo pones y al otro día todo verde. Te fraudió, ¿no? Pero ¿cómo utilizó lenguaje? Te mintió, te manipuló. ¿Qué manipuló? Tus emociones. Y sacó a la luz tu codicia, porque te dijo, este vale $500, pero te voy a dar en 10. Todos los hombres en la Biblia que mintieron para salir con la suya estaban tratando de fraudear, como estos falsos apóstoles. Estaban fraudeando, por eso espiritualmente hablando, para que abandonaran el liderazgo de Pablo y lo siguieran a ellos. Fíjate qué tremendos eran. Y Pablo dijo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Yo me puedo disfrazar de policía y salir y hasta con una placa y 2, 3 estrellitas allí o premios, qué sé yo, pero no ser policía. En México los delincuentes se disfrazan de soldados del ejército mexicano y tú los ves y pues no, pues se ven igual, pero luego ya te dicen, háganse un lado, y tú pues dices, ay, los soldados, ay, esos me cuidan, y ya estás ahí y no, ¿sabes qué? Cállate con todo. Y si dices algo, mira, con este AK-47 hasta allí llegaste. Entonces la gente todo se asusta, ¿verdad? Y por allá van y denuncian anónimamente, dicen, no, es que eran del ejército. Y el ejército dice, no, eran de los nuestros. No, sí, andaban vestidos iguales, pero no eran de los nuestros. ¿Y ustedes han visto películas donde
alguien para meterse a un hospital y matar a uno que anda ahí queriéndole dar cuello. Se disfraza de enfermero o de doctor y se pone todo y trae su gafete y todo. Y nadie le dice, oiga, usted me hace que no es doctor, porque es difícil. Desgraciadamente, estos falsos penetran en toda la historia del cristianismo. Ha sucedido, hermanos. El problema es que cuando sucede, algunos, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Pues ahí está, es bien claro. Se meten y tienen apariencia, parecen, pero llega un momento en que, así como Pablo se dio cuenta, y el Señor los balconeó. Dios siempre balconea. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y fíjate el versículo 14. Y no es maravilla. O sea, no es algo así que, ¡ay! Que no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Sas! Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus, ¿qué? Conducta. Conforme a su conducta. Toda conducta que no va de acuerdo con la enseñanza de Cristo y el ejemplo de Cristo y de los hombres de Dios de la Biblia, es un fraudulento. Todo lo que va en contra de la unidad del Espíritu, todo lo que va en contra de la causa de Cristo, no puede ser de Dios, por el amor de Dios. ¿Verdad que no? Imposible que Dios apoye algo, iría en contra de Él mismo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, retomo 2 Corintios 4:2, no andando con astucia. Fíjate, andando con astucia. Ahí pues ¿quiénes se les metieron ahí a los corintios? Astucia habla de habilidad para hacer lo malo. Hay una habilidad maligna. Hay una habilidad que es buena para hacer lo bueno. Pero hay una habilidad, aquí Pablo utiliza la palabra astucia, que quiere decir habilidad para hacer lo malo. O sea, planean, dicen por acá, sueltan por allá y poco a poco van tejiendo. Es terrible eso, hermanos. Les voy a decir algo, no pierdan de vista las situaciones, o sea, una situación como esta en sus congregaciones, para que no los tomen por sorpresa. O sea, cuando se presenten, para que cuando se presenten estas situaciones, bueno, espero que nadie me salga de reprendo lo que dices. Te ato tus palabras. Mira, amárrame como quieras y dame 20 nudos, pero un día te van a salir de estos. Échame nudo hasta el nudo ranchero, el marinero, átame con 20 nudos. Y te va a llegar. Tú te vas a acordar de esto. Por eso, pues ahí luego les van a pasar la enseñanza grabada, porque creo que no se está transmitiendo, ¿verdad? Esto es importante. Cuando yo escuchaba estas primeras enseñanzas del ministerio, yo estaba, ay no, los hermanos son re buenos. Ay, no, uno quiere abrazar hasta el diablo. Ay, vengas, hermano diablo, total, usted también. No, porque pues, ¿a poco no? Los cristianos nos convertimos y queremos abrazar a todo el mundo y queremos que todo ya es bueno. Pues ya al poco nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que no es así. No. El asunto es como dice Pablo, no. Nosotros no debemos andar como esos obreros fraudulentos, no. Antes tenemos que rechazar eso. Tampoco se tolera. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Fíjense. Aquí la palabra adulterar es bien interesante porque es la palabra griega dolo. ¿Han oído eso? Lo hizo con dolo. Pues esa palabra dolo
significa hacer algo malo deliberadamente. O sea, con toda premeditación, alevosía y ventaja. O sea, lo planea. No seas tan malévolo. O sea, ¿cómo? Ayer un pastor me decía, fíjate, pastor, que un hermano de hace como 15 años, ¿te acuerdas? Y me lo mencionó, le digo, sí. Dice, no, fíjate que le está yendo bien mal. Le digo, y pues qué lamentable. Dice, pero ¿te acuerdas qué corazón tan malévolo tenía? Le digo, bueno, pues sí. Dice, fíjate, una vez que yo lo discipliné delante de los otros que estaban allí, hubo una situación allí en su congregación, y lo reprendí, le llamé la atención, y así bien humildito, oh sí, no, gracias por corregirme. ¿Te acuerdas? Le digo, sí. Y lo dice, y cuando salimos, ya que se despidieron todos, él se quedó hasta el final y se viene a despedir de mí y me abraza y me dice aquí, pero un día te vas a acordar de mí. Híjole. Oigan, pues yo me lo imagino con un traje rojo y una cola así, y unos cuernos así y un trinche así, ¿verdad? Pero un día te vas a acordar de mí. El que ríe al último ríe mejor, le dijo. Vas a ver. ¿Te puedes imaginar? Bueno, eso se lo dijo hace 15 años. Hoy, ese que le dijo eso es una desgracia. Nunca cambió su corazón malévolo. Siempre fue así. Porque de alguna manera lo monitoreábamos, ¿verdad? Siempre decía cosas, a uno le decía una cosa, o sea, siempre metiendo cosas del diablo, hermanos. Y uno dice, pero cuánta maldad. Hace rato cantamos ese canto que el Señor le dio a Chuy García, inspirado ahí en Mateo, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y recuerdo cuando empezamos a cantar ese canto en casa de oración, alguien me escribió un correo. Me dice, no, pastor, dice, ese canto es muy negativo. ¿Cómo negativo? Sí, no, ese canto debería, no deberían de cantarlo. El amor de muchos se enfriará. Le digo, pues está en la Biblia. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? A veces uno tiene que ser bien paciente. No, pues aquí está, mira, en Mateo. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. ¿Y qué sucede cuando el amor de muchos se enfría? Se vuelven malos. Parece, porque están ahí y parecen sepulcros. Se ven bien, pero por dentro tienen maldad en su corazón. Y Pablo dice, no, y mucho menos adulterar la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no nos corrompemos ni manejamos con engaño la palabra de Dios. Y ustedes le están creyendo más a los falsos apóstoles estos. Pues ustedes me conocen, les decía Pablo a los corintios. Fíjate, una vez, yo tenía, bueno, no éramos amigos, pero pues sí nos conocíamos, ¿no? Pero así como una amistad, pues no, así de amigos, no, pero sí nos conocíamos. Total, un día lo escuché hablar un mensaje en un video de YouTube. Dije, ay, ¿qué le escribo? Le digo, y tenía que ver con el dinero. Dije, ya le entró esta onda de sacarle el dinero a las ovejas, de trasquilarlas. Pues que le escribo, oye hermano, le digo, pues ¿qué onda con esto? ¿Qué te pasó? No, tú sabes, eso no es correcto. Dice, mira Chuy, dice, la verdad es que sí, a mí me funciona. Le digo, ¿qué estás diciendo con que a ti te funciona? Pues no se trata de que te funcione, también hay brujerías que funcionan. ¿O no? Algunos dicen, yo no creo en la brujería. No. El hecho de que no creas en la brujería no significa que no sucedan cosas en el mundo espiritual fuertes, que las hay. Que no creas en eso es otra cosa, pero de que sea real, eso sí es real.
Porque también Satanás tiene un nivel de poder, ¿sí o no? ¿A que no creemos? Bueno, pues no hay que confundir con lo otro, ¿no? Entonces yo le dije, no, hermano, y lo exhorté. Y luego me dice, ay, Chuy, mira, ¿para qué nos hacemos? Mira, la naturaleza de las ovejas es dar lana. Dice, a ver, contradíceme. Porque Jesús nos comparó a ovejas. Entonces, el pastor, tú debes de saber esto, que un pastor en lo natural tiene que trasquilar a las ovejas. Fíjate qué malvado. Tiene que trasquilar a las ovejas porque la oveja que no es trasquilada para quitarle lana se enferma. Y sí es cierto. Es verdad, estudien un poco más sobre los que trasquilan, los que se dedican al pastoreo comercial. Dice, y la naturaleza de la oveja es dar lana. O sea, lo que me está diciendo es, yo los tengo que trasquilar para que no se me enfermen. Ahora, fíjense cómo está, dónde está la maldad, a ver si lo alcanzan a captar. O sea, en el hecho natural es verdad. Pero esa analogía la trasladó al mundo espiritual, o sea, de las ovejas de las personas de Cristo. O sea, no somos animales, son analogías que no son perfectas al 100%, porque no todas las analogías tienen cierta aplicación y verdad, pero no son perfectas, son analogías, son algo semejante, algo que se parece. Entonces, en el mundo natural sí es cierto, hermanos, yo lo sé eso, pero en lo espiritual no puedo manejarlo de manera malévola y decir, no, pues aquí ya están muy gordas las ovejas y las veo medias enfermitas, así es que regáleme su casa, regáleme su camioneta, regáleme y las trasquilo. ¿Ven la maldad? Bueno, así hay mucha gente que se mete a la iglesia, tuercen, adulteran la palabra de Dios y le dan un sentido malévolo. Utilizan la misma palabra para hablar de sus rollos, de sus fines, pero lo hacen con maldad. Que Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Y termino leyendo 2 Corintios 4:1 para darle, esos son los mismos textos, pero los quiero leer de nuevo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál es? Predicar el evangelio. Estar firmes a la causa de Cristo, a Cristo mismo, según la misericordia que hemos recibido. No desmayamos, o sea, somos perseverantes. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación ¿de qué? De la verdad. Porque Dios, podemos engañar a algunos, pero a Dios jamás, ¿sí o no? Y el que cree que puede engañar a a Dios, no sabe en lo que se ha metido. El problema es que una persona así puede estar engañada ya por el mismo Satanás, ¿verdad? Esta es la manera digna de andar, así como Pablo decía, conforme al evangelio. Y ese es el desafío para nosotros, ¿verdad? Algunos de ustedes están iniciando su carrera en el ministerio, otros ya llevan un 20% recorrido. Pablo decía, yo quiero llegar a la meta bien, ¿verdad? De hecho, él le insinuó a Timoteo en una de sus cartas, pues que él ya estaba próximo a la muerte. Dice, el Señor ya me dijo que, dice, he terminado la carrera, he guardado la fe y ahora me espera la corona. Entonces dice a Timoteo, ahora te toca a ti, estás joven, yo ya te he enseñado, cuídate de ti mismo y de la doctrina, sé ejemplo de los creyentes en palabra, con amor, espíritu, fe y pureza. Mira, haz esto, trata a las ancianas como si fueran tu mamá, a los viejitos como si fueran tu papá,
a las jovencitas como si fueran tus hermanitas. Y le dio ¿Quieren saber de la vida pastoral? Léanse, apréndanse de memoria. Primera, segunda Timoteo y la carta a Tito. No sé cuántas veces yo he leído esas cartas. Y cada vez que la vuelvo a leer, otra cosa sale. Es como una fuente inagotable de sabiduría de Dios. Porque vemos cosas que no, o al menos así me pasa a mí, que no vi hace 20 años o 30 años. Y luego ya con las experiencias que ilustran la palabra de Dios, lo lees. ¡Y! Tú dices, wow, qué tremenda es la palabra de Dios. Por eso Pedro decía, es bueno que atendamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y fijaos, dice, entre la conducta de los que están entre ustedes. Qué tremendo el apóstol Pablo. Y mejor diré yo, qué tremendo es el Espíritu Santo, cómo lo dirigió, lo guió para escribir lo que hay hoy a nosotros, después de 2000 años, nos ayuda para hacer la obra de Dios. Pero como es digno, hermanos. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por la palabra. Señor, sabemos que tu llamamiento es irrevocable. Nos has llamado y atendimos el llamado. Y a veces alguno de los llamados puede tener una actitud de orgullo, de soberbia, sentirse llamado y ser un pastor. Y sí, es un orgullo en el buen sentido, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos has delegado un privilegio que no todos ciertamente pueden tener, que es cuidar parte del rebaño por el cual tú diste tu vida. Pero esperas de nosotros lealtad, fidelidad, paciencia, constancia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, sin abandonar a nadie, sin cortar, sin menospreciar. Sin embargo, también tu palabra nos advierte de que algunos se dejaron llevar, otros se dejaron engañar y por hombres que traían cosas ocultas y los engañaron. Señor, líbranos, guárdanos. Como decía el salmista, guárdanos aún de los pecados que nos son ocultos, Señor. Aquí es que ni nos damos cuenta a veces que están allí anidados o que empiezan a germinar y a dar un fruto de maldad. Guárdanos, Señor. Como dice tu palabra, límpianos de toda maldad, Señor. Que nada guardemos que se anide allí en algún rincón del corazón, porque al pasar los años, sea avaricia, sea lo que sea, tarde que temprano dará su fruto, un fruto amargo que destruye. Guárdanos, Señor, de la maldad de este mundo, guárdanos de nosotros mismos. Tu buen espíritu nos guíe siempre a la tierra de rectitud, porque queremos y anhelamos, en medio de esta confusión de algunos, Señor, que están teniendo conductas indignas, y hay vituperio contra el Evangelio, burlas contra ti, Señor, que no seamos causa de burla del Evangelio, Señor. Ayúdanos a tener un comportamiento digno conforme al llamamiento que has hecho a nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Buscaré hacer tu voluntad. Y eso anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Digamos una vez más que mi vida sea el reflejo